Hombres decididos a ser diferentes, hombres responsables por un legado. Te invitamos al Congreso Hombres de Valor. El sábado 21 de septiembre a la 1 de la tarde estará con nosotros desde New Jersey el pastor Miguel Sánchez. Pero venga la víbora que venga. Si tú tienes el altar encendido, lo que tú llevas por dentro es más poderoso que la víbora. En la iglesia La Senda Antigua en Toalta, Hombres de Valor. El sábado 21 de septiembre a la 1 de la tarde. Para más información, 730-5880 o alaba.org. Shalom on the Cliff presenta. Prepárense para el evento del año, el Congreso de Jóvenes Encourage 2024 The Cross, los días 1, 2 y 3 de noviembre, con el pastor David Scarpeta. Con las cosas de Dios no se negocia. Dios es primero. Evangelistas Alexandra Rivera y Beniadiel Cruz. Yo vine a hablar con gente decidida que se para en la brecha y dice: no me voy a quedar aquí estancado, me voy a levantar, voy a caminar y voy a llegar al sueño de Dios. Los adoradores Grace Rodríguez El león está aquí, suena fuerte, él es el grande, nadie puede detenerle, nadie puede detenerle. y Harold Velázquez. Llamado con una misión, y si no fuera por su gracia hoy tampoco habría alguna explicación de cómo aquel niño inspirado de sus manos se volvió una inspiración. Para más información, llama al 787-730-5880 o síguenos en las redes sociales como Generación Antorchas. Encourage 2024 The Cross. Auspician. Todo el honor, Dios en lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. A ti damos toda la gloria y no hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. Aquel que dividió el mar rojo, aquel que levantó al paralítico, aquel que sanó al enfermo, aquel que puede hacer todo aquello que es imposible. Él lo hace posible, Él lo hace posible. Hoy cantamos toda gloria a Él. Dios en lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios en lo imposible, eres invencible, tuya es
por siempre. Tuyo es todo el honor, Dios, en lo imposible. Dios, en lo imposible. Te adoramos, eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuya es toda la gloria por tus grandezas, tuyo es todo el honor por lo que has hecho en mi vida, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Levanta tus manos y dale gracias por su grandeza, por su poder. Aleluya. Presenta ante su trono todo aquello que veamos que sea imposible, porque para Dios no lo es. No hay nada imposible para aquel que cree. Para el que cree todo es posible. Aleluya. No hay montaña que se pueda resistir ante su poder. Aleluya. No hay nada que se pueda resistir ante su poder. No hay nada imposible para aquel que cree. Habrá alguien que pueda creer en esta noche, en su poder, en su grandeza. Y cantamos de su grandeza. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán
hermoso y poderoso. Damos gracias al Señor por esta hermosa noche. ¿Por qué no le das un saludo al que está a tu lado y dile que es bueno verte en la casa del Señor? Exprésale la gran bendición de poder estar juntos en armonía, honrando al Rey de Reyes. Vamos, saluda a alguien, toma unos segundos y dile: vamos a unir nuestra mejor adoración, nuestra mejor alabanza. Aleluya. Hoy vamos a escuchar un cántico nuevo y vamos a darle al Señor nuestra mejor adoración. Te quedan algunos segundos todavía mientras yo le doy la bienvenida a todos los que están a través de nuestra telecadena CTN Internacional, igualmente los que están a través de las redes sociales, en Facebook, Apóstol Wanda Rolón, en YouTube, también nuestro canal, estamos en vivo, Instagram. Bueno, recibe una palabra que sabemos que Dios tiene para ti, determinada desde antes de la fundación del mundo. Qué hermoso ver los hermanos juntos y en armonía. Mira lo que dice la Biblia, escucha esta palabra, Salmo 92, algunos de los versos del Salmo 92. Dice: bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Hay un corito hermoso de eso que lo cantábamos demasiado. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Verso 4. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. ¿Habrá alguien aquí con gozo esta noche? Ahí encontramos, de verdad, den ese aplauso al Señor fuerte. Ahí es que encontramos. O sea, nuestro gozo no está en lo que pueda decir algún ser humano. Tu gozo está en el Señor. Dígame conmigo. Gloria a Dios. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, dice el verso 5. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Y este verso es el que te quiero regalar, el verso 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Alguien diga gloria a Dios. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantarán contra mí, de los malignos. Lo que quiero en estos segundos es decirte: recibe nueva fuerza de parte del Señor. En el nombre de Jesús, ahí con tu mano en alto, recibe nueva fuerza. Recibe la fuerza del Espíritu. Es una fuerza, fortaleza. La Biblia dice que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como águila. Así como usted tiene las manos levantadas, alas como águila. Correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Por eso, fuerza del Señor. Alguien la recibe, fortaleza del Padre, en el nombre de Jesús. Denle ese aplauso fuerte al Señor y acompáñale con un grito de victoria en esta hermosa noche. Padre, gracias porque hemos venido a honrarte, a darte nuestra mejor adoración. Si tú no estás en medio de nosotros, si tu presencia no está con nosotros, no caminamos, no damos un paso, Dios. Gracias porque has estado, estás y estarás con nosotros. Y en esta hermosa noche, Padre, presentamos cada petición, cada clamor de tus hijos, Dios. Cada vez que van ante tu presencia, Señor, en adoración, en petición, entendiendo en convicción y creyendo, Padre, plenamente convencido que si tú diste una palabra, eres capaz también de cumplirla. Por eso en esta noche nos unimos a orar por aquellos que están enfermos, los que están en diferentes lugares, en los hospitales, Padre. Señor, los que están en las cárceles, los que están con un diagnóstico médico, Señor, sin esperanza. Declaramos en esta noche que lo mismo que tú has hecho con muchos de nosotros que estamos aquí, es lo mismo, Señor, que tu unción provoca en cada enfermo, Dios. Declaramos que ahora mismo hay libertad y liberación en el pensamiento, en el alma, en el espíritu, en el corazón. Y que tú no solamente sanas el cuerpo enfermo, sino que sanas nuestra alma, Señor, nuestras emociones. Yo creo, Padre eterno, con este pueblo
pueblo que ha llegado de todo corazón, que algo ya tú has comenzado a hacer en nuestra vida, Dios, y que en los próximos minutos un testimonio nuevo se ha de levantar en nuestros labios. Señor, yo declaro con tus hijos en el nombre de Jesús que tu palabra es capaz, es poderosa, Señor, de hacer todo lo que es imposible para nosotros, transformarlo en algo posible. Vamos, alguien puede dar gloria a Dios en esta hora. Yo creo en el nombre de Jesús de Nazaret, que para el que no tiene esperanza ahora mismo, recibe esperanza de tu Espíritu, Dios. Yo creo en el nombre de Jesús que la fe ahora mismo a través de tu palabra se aumenta, Dios, de tal manera, Señor, que algo grande estamos provocando en tu casa, Señor. Mira aquellos que aún vienen de camino, Señor. Yo declaro que tú le traes con bien a tu casa para que puedan adorarte, Señor, juntamente con nosotros. Y los que están ahora mismo conectándose, Señor, y los que verán esta celebración en algún momento, Dios, declaramos que el milagro, lo que te están pidiendo, ese clamor, esa intercesión, Señor, tú lo has escuchado, y nosotros seguimos diciendo que el que clama a ti, Señor, tú siempre vas a responder. Yo te doy gracias de antemano, Señor, porque sé que algo tú estás haciendo en el nombre poderoso de Jesús. Si usted cree que algo Dios hizo, dé un grito de victoria, levante su mano, adore a Dios y crea por cosas nuevas, crea por cosas grandes. Tú fuiste diseñado para algo mayor y para algo grande, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pastora Elisa. Cuán grande es Él. Aleluya, levante su mano y declárelo. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Grítelo. Eres grande, Dios. Eres grande. Grítelo. Eres grande. Eres grande. No hay problema grande, no hay dificultad grande. Lo único grande en nuestra vida es Dios. Aleluya. Bendiga al hermano que está a su lado. Dígale qué bien te ves en la noche de hoy. Qué bien te ves. Bendiga a su hermano. No sé si tenemos a alguien por primera vez en la casa. Si hay alguien, levante la mano. Su presencia es tan importante que queremos saludarlo, que no se los pase por alto. Amén. Siempre es importante invitar a alguien a la casa del Señor, porque hay hambre. Los campos están blancos para la siega. Lo único que tenemos que hacer es invitar a los amigos, a las personas que nos encontremos, y que Dios haga el resto. La parte difícil la hace nosotros, solamente invitar. Amén. Así que nos sentimos contentos que estamos en la casa del Señor esta noche. Para todos los que quieran seguir la bendición de hoy, después de hoy, el viernes es el día de la mejor generación. Los viernes son de GA, así que le invitamos a que este viernes pueda unirse a la casa, amén, y ser bendecido. Gloria a Cristo. Mañana se va a estar dando clase por Zoom a las 7 de la noche para los que no hayan podido estar en la clase de este domingo pasado y quieran tener la clase. Todo lo que tiene que hacer es nos llama a la oficina mañana, o al final me deja el número de teléfono para que nuestra hermana Milagros le envíe el link para que usted pueda conectarse a la clase que ella la va a dar por Zoom. Amén. Y así usted pueda bajar a las aguas el domingo y que no se pierda esa gran bendición. Como quiera, este domingo hay clase, así que le esperamos. Está la pastora Zulema, la clase de visión y misión, importante. Aunque usted venga en traslado, usted venga, o si es nuevecito en el evangelio, es importante que usted se entere de para qué estamos aquí y cuál es la razón de ser de la casa de la senda antigua. Amén. Y esa clase la da nuestra pastora Zulema, así que le convidamos para este domingo. El domingo también hay donación de sangre en el Salón Ágape desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Si usted es de los que siempre donan vida, pues haga lo propio este domingo. Aquí en la casa, en las facilidades, le tienen una meriendita, una cosita así bien chévere.
es algo totalmente seguro, así que allí va a estar un equipo de trabajo, aparte del Ministerio de Hospitales de Salud de la Casa, que va a estar allí asistiendo al equipo que viene para esta donación. Y ya se acerca la fecha, mujer de Dios. Alguien que celebre, aparte de Francia. Amén. Amén. Hasta que nuestro cántaro rebose. Esto es este fin de semana del 13 y 14 de septiembre. Le esperamos, todavía está a tiempo. Vaya a la librería, haga lo propio. Aparte de ver las cositas lindas que hay allí, pues separa su lugar para que esté con nosotras en este tremendo retiro. Desde viernes hasta el sábado. Así que véase allí con la chica, con Mirna, para que le dé la información. Por allí tiene que estar Linet también para que le dé la información. Muy importante, también hay unas camisetas preciosas. Hay 2 estilos para que usted se las lleve y profetice y que la gente le pregunte qué dice ahí. Usted diga, yo soy bendecida. ¿Quieres una también? Así que ya usted sabe. Pase por allí por la librería y haga lo propio. Y en la noche, bueno, más bien en la tarde a las 5:30, tenemos aquí un evento en la casa. Se llama Ruge. La gente de valores está harta de la agenda woke, así que si usted quiere enterarse qué es o si usted quiere ser parte de, venga, va a estar también redimido, aparte del conferencista Agustín Laje. Va a ser un tiempo de enseñanza, de capacitación, así que va a estar muy bueno, libre de costo aquí en la casa a partir de las 5:30. Y el discipulado para matrimonios, domingo 15. No importa cuántos años tenga de casado, usted puede tener un tiempo de enriquecimiento matrimonial. Todo, siempre es el segundo domingo, esta vez es el tercero, así que septiembre 15 en el Salón Ágape a partir de las 9:30 de la mañana. Y este es el mes de la Biblia. Y usted sabe que comenzamos magistralmente con el poder de la palabra, pero todo este mes se va a estar hablando de la palabra. Va a estar con nosotros el pastor Mardiel Narváez 2 miércoles, miércoles 18 y miércoles 25. No se lo pierda, venga con libreta en mano para recibir la enseñanza. Va a ser un tiempo poderoso durante todo este mes, así que usted puede ser parte de eso. Amén. Y el Congreso de Valor, de Hombres de Valor, va a ser el sábado. Gracias, hermano. Me encantó eso. El sábado 21 a partir de la 1 de la tarde. No llegue a las 9 de la mañana, que no es. A la 1 de la tarde. Así que va a ser un tiempo extraordinario. No venga solito, hombre de Dios. Convide a otro. Tráigase a todos los hombres de su casa, sus amistades, varones, de compañeros de trabajo, de la universidad. Esto no es para hombres casados, esto es para todos los hombres. Así que venga y sea bendecido a través de la palabra. Tenemos retiro el 5 de octubre. Amén. Así que tenemos reunión pre-retiro el lunes 30. Así que convocamos a todos los que quieran estar en un retiro de sanidad interior, liberación, bautismo de Espíritu Santo y fuego. Venga el lunes 30 para que se entere. Los pastores de la red tienen las solicitudes. También las estamos llenando por teléfono en la oficina. Estamos llamando a todos los que se quedaron de la otra vez para que esta vez no se lo pierdan. Va a ser el sábado 5 de octubre a las 8:30 de la mañana en el Salón Ágape. Va a ser un tiempo extraordinario de liberación, de Espíritu Santo, de bautismo. Y luego viene el Congreso de Generación Antorchas. Bueno, es de toda la casa porque realmente lo disfrutamos muchísimo, del 1 al 3 de noviembre. Un tiempo extraordinario. Va a estar Jaro Velázquez, Alexandra Benyadiel, el pastor David Carpeta, Grace Rodríguez. Va a ser un tiempo extraordinario del 1 al 3. Y le damos las gracias a todos los auspiciadores que no solamente hacen posible que Encourage sea libre de costo para el público, sino que también durante todo el año están patrocinando los eventos de la casa. Mírelos ahí. ¿Quién no ha ido al Salón de Víctor a ponerse guapo y elegante? Y todos esos auspiciadores para el carro, para su arreglo personal, para su casa, para todo, hermano. Denle un aplauso a los auspiciadores, pero todavía está a tiempo. Si usted tiene negocio y usted quiere apoyar la obra del Señor, puede verse con nuestro hermano Frankie, gerente del canal, o con nuestro hermano Hernán, administrador. Le van a dar toda la información para que usted sea parte de este grupo de gente que siembra en el reino y siembra bien y recibe la cosecha. Próximo el viaje de los apóstoles a las capitales imperiales, 16 al 29 de octubre. Ya no sé si hay otra reunión, ya no hay más reuniones. ¿Perdón? Ah, sí. Así que llame directamente a la agencia de viajes del pastor Elías
todavía hay espacio, me dice el apóstol, así que aproveche y tenga este tiempo en todas esas capitales tremendas, imperiales de Europa. Y felicitamos, hoy cumpleaños David Infante, que está por ahí. Amén, por algún lugar. Amén. Y también nuestra hermana Dorcas también cumplió años. Mucha gente. Ay, vengan, suban. Y también Mary y Frankie celebran aniversario. Esto, vengan a casa, claro que sí. No todos los días se pueden celebrar tantos años de felicidad. 25 años. Y sabemos que el premio se lo vamos a dar a Mary. Sí, sabemos todo. Frankie, te bendecimos. Mira, yo conocí a Frankie. Y lo que Dios ha hecho en Frankie es una cosa grande, ¿sabe? Pero grandísima. ¿Alguien conoce a Frankie de por allá, del otro lado? Dios ha hecho cosas grandes y lo puedo testificar. Lo conozco desde que yo estaba en la intermedia, así que... ¿De veras? Sí. Yo los casé. Sí. Pero él va a decir algo. Ok. Ay, Dios ese fue el de mío, la mira boda, a Sabdiel. ¿verdad? Mira a Carola Y a Sabdiel. Carola. Ah, Qué bello. Frankie, ¿tienes algo que decir? sí, tiene cosas que decir. Ay, mira a Sabdiel, qué lindo. Bueno, iglesia, le quiero decir que Dios es un Dios de oportunidades. Y yo llegué aquí a la senda en el año 96, mi recuperación, ¿verdad? En mi proceso. Y pues conocí a esta sierva, era viuda, sí, ella era viuda, tenía un nene de 3 años. Y entonces en un momento determinado la conocí, como a la semana de haber hablado con ella, pues la pastora, un día después de un culto, se terminó el servicio y nos llamó al frente y nos puso nos dijo, cójase en las manos, y entonces nos hizo novios. Entonces nos comprometió. Dijo, pero fue de parte del Espíritu Santo, obviamente. Lo decimos ahora, pero de momento pues no sabía. Sí, entonces yo le dije, pastora, pues, dijo, y se casan pronto. Y yo le dije, pastora, pues cuando inauguremos el templo, y dijo, no, compramos una dona, le ponemos una vela, y en 3 meses se casan. Y gracias a Dios, el día 26, El Espíritu Santo está hablando por ahí. el día de 26, Dios tenía esta sierva de Dios para mí 25 años. Y de verdad que me casaría otra vez con ella. Te amo. A ti, mi amor. Pues cuando ¿Dónde la, está ese músico? Está por allá el pastor. cuando la Está bien. pastora me dijo que me habló de Frankie, ella sabe todo el proceso, porque en ese entonces pues yo era su secretaria. Y entonces pues nada, yo lo pensé mucho. Sí, yo servía en la casa también, aparte de ser secretaria, pues yo era ujier y cantaba en la coral, que ahí fue que baja de la coral. Pero nada, Dios tiene un orden. Yo había enviudado, había perdido un hijo de cáncer, un bebé de 1 año. Luego de que perdí el bebé, pues entonces fue que al año Dios me bendijo con Sabdiel, porque fue una palabra dicha y que cumplida. Me lo reveló a mí y después me lo hizo saber por un siervo de Dios. Y tuve pues a Sabdiel. Al año de tener Sabdiel 1 año, el papá partió con el Señor, que era un predicador también de la palabra. Y cuando Sabdiel tenía 3 añitos, pues ya me tenía aquí el papá, otro papá, que fue que Sabdiel es su papá, porque pues quien lo ha criado. Y le doy gracias al Señor porque Sabdiel ahora es un empresario y todo ha sido por el ejemplo que
Sí, es joven, tiene 28 años, y es empresario. Lo único, ¿verdad?, que estoy esperando en el Señor, que el tiempo que como lo tiene corto, para orando al Señor, para que saque su tiempo del Señor, porque Él sabe que Él tiene una palabra dicha por la pastora. Y esa palabra está ahí. Pero gracias a Dios, un muchacho bueno, un muchacho honrado, lo quieren donde quiera que él está trabajando. Y da el ejemplo porque saben que es diferente. Que me lo han dicho mucha gente, ejecutivas a mí, que yo trabajo también. Pero lo grande es que ahora tú trabajas para él. El empresario es él, Él es mi y la mamá jefe. trabaja para él. Qué tremendo, ¿verdad? Es que Sí. Dios es bueno. Pero este hombre que está aquí, Dile algo. ahora es mi compañero de toda la vida. Y como le dije hoy, nos vamos con el rapto con el Señor, porque vamos a estar muchos años más. Pase de pie, vamos a orar por ellos. Ellos salen el sábado de crucero. Claro, obvio. Claro, tenía que ser en barco, ¿verdad? Sí. A Frankie yo lo conocí en la joyería Sales, él era el gerente. Y yo no sé si fue algo de arreglar un reloj Raymond Well que yo tenía. Siempre eran con R, por si acaso. Y recuerdo que ahí le tiré ¿verdad?, el gancho fuerte y le dije, no, tú vas para la senda. Y Dios le tenía toda la vida aquí. Él creía que tenía la vida hecha, pero Dios le tenía la vida hecha. Y ha sido nuestro gerente, lo fue un tiempo. Dios le dio un tiempo de descanso, después regresó y yo te doy gracias a Dios por tu trabajo, por tu entrega, por tu lealtad, por tu fidelidad. Yo lo sé, Él se lo vive, mi amor, yo lo sé. Y cuando yo lo llamo te tiembla, pero es de gozo, aleluya. Así que yo los amo con todo mi corazón y hasta que Cristo venga. Extienda su manito hacia acá. Padre, te damos las gracias por este matrimonio, Señor, porque tu palabra declara y dice que lo que tú has unido ningún hombre lo puede separar. Señor, han venido otoños, han venido inviernos, pero también han venido veranos y hermosas primaveras. Señor, y ellos están en una etapa hermosa de su vida, Señor. Ya levantaron a Sabdiel, que es un hombre de bien. Frankie también a su familia están disfrutando nietos, están disfrutando el mejor tiempo, Señor, de madurez, de crecimiento en ti. Y así te pido, Padre, que ellos sigan hacia adelante, cultivando ese amor, porque el amor hay que cultivarlo, Señor, y te damos las gracias porque tú le concedes esta semana de descanso, de que ellos puedan disfrutar, Señor, estos 25 años, estas bodas de plata para gloria de tu nombre. Bendecimos a David Infante, a Dorcas que cumplieron años, a todos los que han cumplido años durante estos días. Gracias, Señor, y los que van a cumplir en el nombre de Jesús, porque un día en tu presencia es lo más maravilloso. Y cuando podemos celebrar en tu casa aún más, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Felicidades. Dios es bueno, ¿verdad, hermano? Tomen asiento, estamos más que contentos, agradecidos, viendo el mover de Dios cada día en nuestras vidas, viendo el propósito de Dios. Y quiero reconocer en esta noche la bondad de Dios. El lunes pasado tuvimos un tiempo de oración extraordinario y Dios nos sorprendió porque era super lunes. Y los super lunes, yo quiero darle las gracias a los hermanos. Yo sé que es fuerte venir un lunes a la oración. Y aún más yo admiro más a los caminantes, porque por lo menos si yo estoy cansada me siento por allí, Señor, gracias. Y el Señor me oye, que es lo bueno, gloria a Dios. Pero cuando yo veo a estos hombres que dan esas 7 vueltas, hermanos, después de trabajar, después de tener un día, yo me quedo como que, yo vi a Samuel tiene un trabajo duro. Samuel, evangelista de Cristo, ministro, ponte de pie, ese hombre trabaja bien duro. Y yo lo veo dando las 7 vueltas, yo quedo como que, wow, Señor, yo los miraba a cada uno y yo decía, ¿verdad, Ramón? Uno se admira, porque lo que hacemos, lo hacemos para el Señor y realmente Dios les da fuerza. Yo los felicito a todos. Algunos a veces que le duele la pierna porque por alguna razón cuando usted pasa de los 30, porque los 20 no se siente, pero 30, 40, 50, eso es una cosa por ir para arriba que no hay por dónde. Empiezan las rodillitas, ¿verdad? Como que, y yo los veo, Marín que tuvo un día terrible el lunes, hermano, y yo veo el sacrificio.
Y de momento, cuando la oración se desató tan profunda, tan poderosa, un ambiente tan glorioso, la adoración, todo, hermano, y comienza Dios a hablar. Y hablarme a mí, y darme una palabra, y hablarle al apóstol Pablo, nuestro pastor, que este mes cumpleaños, alaba. El cumpleaños. y Dios le dio una palabra a través del profeta Dwight tan certera, hermano, tan certera. Demasiado. De verdad que usted tiene que, mira, qué bueno los veo allá atrás, Maelo, esposita, lo eché de menos, gloria a Dios. Ay, santo, gloria, yo veo todo. Y damos gracias a Dios, porque Dios a todos los, cuando no vienen yo me doy cuenta, gloria a Dios. Pero vamos, miro para acá. Dios es maravilloso. Así que usted siempre venga a la casa del Señor porque siempre hay bendición. Saluda a Vilma y saluda a José, que me vienen a traer un regalito ya mismo, ¿verdad? Un libro que el de la tesis tuya de casa. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Damos gloria a Dios. Y yo quisiera que nos pusiéramos sobre nuestros pies y quiero presentar a Yanesca, que está un poquito afectada de salud. Quiero presentar a la mamá de nuestro hermano Dávila, que ella tuvo un accidente y se está recuperando, ¿verdad? Oremos por ella. Doy gracias a Dios por el hijo de Juan, que el domingo aceptó a Cristo como su Salvador. Amén. Y oramos también por todos los enfermos, no sé si hay alguien más pero todos los que se comunican, los que están presentes, los que están a través de las redes, hermano, el poder de la oración. La oración es poderosa porque se declara la palabra. Cuando se declara la palabra, hay cambio, hay efectos. Y felicito a Alwin y a Tiara, que el domingo estaban en Humacao ministrando, no han parado. Las puertas que Dios ha abierto son extraordinarias, y le damos la bienvenida también a los pastores Galdo y a Pastora Victoria, que estuvieron en Arizona, nuestra iglesia de Arizona. Héctor está creciendo a todo lo que da, y Dios haciendo, hermanos, solamente, ¿qué podemos decir? Que Dios es maravilloso, están pasando cosas hermosas. Y voy a pedir en este momento a Senda Pisa, vente y ve, ella está, que anuncia la mija, que todos los domingos hay que apoyar a Senda Pisa, porque eso es misiones. Que ella sea la que nos lleve en oración para presentar. Míralo ahí. Oye, pero ese arte está bien bello. ¿Qué es eso? Muy bello. Y vamos a orar por los enfermos. Tómele la mano el que está a su lado. Y yo me gocé porque yo fui hoy porque yo voy al médico, tú sabes, que se responde. Frankie, me gozo de verte, el hijo de Sonia, te bendigo. Qué bueno, qué bueno. Cuando llegué a la oficina médica a buscar unos resultados y unas órdenes que hay que buscarlas, porque tú sabes, después de los TAS hay que seguir. La muchacha que me recibe, secretaria de mi doctora, mi cardióloga, me dice, ay, yo me convertí el domingo en su iglesia. Ya está viniendo a la iglesia con su esposo. Hermano, están pasando cosas. Dice, y una muchacha tan linda me recibió. Hermano, cuando hablan de usted, hablan de gente linda. ¿Usted me está escuchando? Siga siendo lindo, ¿sabe? Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias. Hay una porción de la Biblia que me gusta mucho, y es cuando el centurión le dice a Jesús, no es necesario que entres a mi casa, envía la palabra. Y ahora vamos a enviar la palabra. Gracias, Espíritu Santo. Porque usted está aquí, gracias a Dios, fortalecido para poder llegar quizás con algún achaque. Pero hay gente que está esperando esa palabra. Hay gente a la distancia que está conectada esperándola. Y hay algunos que quizás no están conectados, pero que usted sabe que necesita recibir esa palabra. Y nosotros solamente somos el punto de contacto para hacer como le dijo el centurión a Jesús. Envía la palabra. Vamos a enviar la palabra. Y dice que donde hay dos o más en acuerdo, Él está. Y aquí estamos en acuerdo. Así que vamos a enviar la palabra con poder y autoridad, en común acuerdo. Padre Santo y Padre bueno, tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados. Nosotros en esta hora, Señor, como cuerpo de Cristo, nos ponemos en común acuerdo, Señor, y enviamos tu palabra, Señor. Padre, contra todo diagnóstico, Señor, contra todo decreto del mismo infierno que quiera venir a atosigar las mentes, a turbar el pensamiento, a hacer creer que la enfermedad nos pertenece, cuando tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, enviamos la palabra a la distancia. Aquellos que están encamados, aquellos que están, Señor, en una cama de
hospital pensando que ya es el último tiempo. El tiempo lo tienes escrito tú. Tú eres el único que sabe el día y la hora. Padre, te enviamos esta palabra en esta hora de salud divina, salud sobre los cuerpos quebrantados, salud sobre las mentes atribuladas, salud sobre aquellos cuerpos que están en adicción, salud divina, salud y vida sobre cada cuerpo, Señor, que no puede entender por qué está atravesando por esa situación. Oh Espíritu Santo de Dios, muévete a placer a la distancia, métete en las habitaciones de los hospitales, métete en los hogares, Señor. Padre, todo aquel que esté escuchando en esta hora se apropie de esa palabra y diga: el Señor está hablando conmigo, es a mí que me están enviando esa palabra y yo me declaro sano por las llagas de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias porque podemos abrir nuestros ojos y reconocer que por ti, para ti y en ti estamos aquí de pie, Señor. Oh Espíritu Santo, pero hay algunos que aún desconocen que hay un Dios de vida y un Dios de poder que sana, restaura y liberta. Y en esta hora enviamos esa palabra de salud y vida, Señor, sobre los cuerpos quebrantados, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, sabiendo y creyendo que tú tienes el poder y que tú vas y haces conforme la palabra ha sido enviada y no torna atrás vacía, sino que va y hace conforme se envió. A ti damos toda la gloria y toda la honra en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dele gloria a Dios. ¿Por qué no busca a alguien y lo celebra? Lo celebra. Te celebro en esta noche. Te celebro en esta noche. Te celebro en esta noche. Te celebro. Vamos, celebra a tu hermano. Celebra a la persona que llegó a la casa. Hoy están aquí los más que vencedores. Celebra. Aleluya. Aleluya. Yo te celebro, Albertorio. Alaba. Ahí está el suegro. Papá. Estamos bien. Gloria a Dios, pastor Juan Colón, te bendigo, hijo. Qué alegría, hermano, qué alegría. Este domingo no se quede nadie, invite una. Vamos por 1000 de aquí a diciembre. Pero eso no soy yo nada más, vamos todos. Vamos a orar por esa persona y vamos a traerla a la casa. Ya usted verá. Amén. Nos preparamos para honrar a Dios, para rápidamente entrar en la palabra. Ya yo tengo mi ofrenda. Y yo sé que usted también. Damos gracias al Padre porque si algo podemos dar es porque de su mano lo hemos recibido. Y Dios es asombroso. Y hay una ley que se llama la ley de la siembra y cosecha. Solo cree, solo cree. Padre, bendice a tu pueblo que va a honrarte a través de nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Gracias por el privilegio, como decía el apóstol Pablo, de poder participar, Señor, y ser colaboradores tuyos. Tu palabra también enseña que hay ministerios de dar. Hay gente que va a ser prosperada y prosperada. Todos vamos a ser prosperados. Pero hay gente que quizás nunca van a predicar un mensaje con un micrófono. Pero lo van a hacer a través de sus finanzas. Porque donde sus palabras no lleguen, van a llegar sus ofrendas. Para que otros puedan llevar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a traerle al Señor nuestra mejor ofrenda. Gloria a Dios, porque Dios bendice al dador alegre. Eres asombroso Dios, eres asombroso Dios. Tus milagros puedo ver, como no voy a creer. Eres asombroso Dios, y tú sanas por amor. Tus milagros puedo ver, como no voy a creer. Eres asombroso Dios, eres asombroso Dios. Por lo que te he visto hacer, como no voy a creer. Eres asombroso Dios, y tú sanas por amor. Tus milagros puedo ver, como no voy a creer. Eres asombroso Dios, eres asombroso Dios. Por lo que te he visto hacer, como no voy a creer.
asombroso Dios, por lo que te he visto hacer, como no voy a creer. Eres asombroso Dios, y tú sabes por amor, tus milagros puedo ver, como no voy a creer. Eres asombroso Dios, eres asombroso Dios, por lo que te he visto hacer, como no voy a creer. Eres asombroso Dios, y tú sabes por amor, tus milagros puedo ver, como no voy a creer. Eres no voy a creer, como no voy a creer, con lo que te he visto hacer, como no voy a creer. Aleluya. Como no voy a creer, como no voy a creer, con lo que te he visto hacer, como no voy a creer. Señor, prepara el terreno donde tu palabra se ha de sembrar. Gracias, Dios mío, porque declaramos lo que dice Isaías 55, desde el verso 10 en adelante. Aleluya. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Aleluya. Sino que hará lo que yo quiero. Escuche esto. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Aleluya. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento. Gracias. A todos los hermanos saludamos con cariño. A todos los hermanos televidentes y los que están a través de las plataformas. Y bajo el tema que comenzamos el domingo, el poder de la palabra. El poder de la palabra de Dios. No de cualquier palabra, sino de la palabra. Hoy queremos enseñar y repasar para muchos, quizás para algunos la primera vez, pero siempre será una bendición y nos va a edificar la palabra de Dios. Muchos han leído la Biblia 1, 2, 3, 4 veces completa, pero eso no quita que cada vez que vas a referirte y estudiarla, siempre vas a salir edificado, bendecido por la gracia de Dios. Y hoy queremos hablar sobre la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, que se encuentra en los 3 evangelios de una manera distinta, pero es la misma parábola. Acuérdense que los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son sinópticos. Repiten las historias, los hechos. Juan, distinto. Recuerde que Mateo, lo digo cada rato, sé que usted lo estudió ya, pero Mateo va dirigido a quién. El otro día predicamos de Mateo. ¿Se acuerda que Mateo, Jesús le dijo, sígueme? ¿Y qué hizo él rápido? Mateo hizo una cena en su casa. Invitó a la gente que eran afines con él, a los ladrones, ay santo, a los cobradores de impuestos, a todo el mundo, los que eran afines con él, porque siempre hay gente que es afín contigo. Y lo que me asombra de Mateo es que no les importó invitarlo a su casa, preparó algo. Llegó la hora de que nosotros hagamos algo más que de hablar, hay que gestionar, ¿no? Y los invitó a su casa y a Jesús que se sentara con ellos. Y Jesús no tuvo reparo en sentarse con los publicanos y con los pecadores. Pero los religiosos, los fariseos rápido dijeron, mira para allá, este no sabe con quién está sentado. Y qué lindo cuando Jesús dijo, yo no vine a buscar gente sana, yo vine a buscar enfermos, a pecadores, ¿verdad? Y todo lo demás pues conocemos que Mateo fue un apóstol dirigido hacia quién. Después el Señor se lo pone, es que me encanta, porque Mateo le escribe precisamente a esos fariseos, porque Mateo está dirigido a los judíos.
Por eso empieza con una genealogía, para que sepan que Él es el verdadero. Aleluya. Marcos está dirigido a quién, vamos. A los romanos. Y Lucas a quién, a los que nunca entienden. Usted nunca le dijeron de pequeño, este nene parece griego. Entonces Lucas está dirigido a los griegos y Juan a todos, para la gloria del Señor. Habiendo dicho esto, Marcos capítulo 4. Gracias, Jesús. Otra vez comenzó Jesús, verso 1, a enseñar junto al mar. ¿Cuál era el mayor ministerio de Jesús? ¿La qué? La enseñanza. La enseñanza. Él no venía a emocionar a nadie. Él venía a enseñar a la gente. Porque lo que tú aprendes se queda contigo. Conocimiento que tú adquieres se queda contigo. No estoy en contra de los predicadores contemporáneos, porque a mí me pasa que a veces uno se emociona tanto que uno ni se expresa bien porque pega a gritar. Pero lo que importa es lo que se te queda. Porque la palabra que tú oyes te es añadida. Y máxime cuando oímos lo que Jesús dice en Isaías 55:11, porque mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada. ¡Wow! Y va a prosperar. Entonces, el mayor ministerio de Jesús fue la enseñanza. Y la Biblia dice que vuelve y se sienta junto al mar. Y allí se reunió mucha gente alrededor de él. Tanto que entrando en una barca, porque hermano, lo estaban empujando y dijo, espérate, mejor me siento como púlpito, como plataforma, como escenario, como altar. Lo fue la barca. Dice que entró en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente en tierra junto al mar. Hoy le tenemos silla, le tenemos banca, aire acondicionado. Hello. La gente estamos en un tiempo que mucha gente tiene comezón de oír. Pero gloria a Dios por lo que estamos aquí y porque nos ven y los que nos escuchan, ¿verdad que sí? Pero dice la Biblia, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina, que quiere decir su enseñanza, oíd, hermano, porque hay gente que escucha pero no oye. Me gusta el refrán de los hermanos de República Dominicana. Me gusta cuando dicen, tú oye. ¿Qué será? ¿Será que la gente se te queda viendo? Pero yo no sé si a ti te ha pasado. Yo tenía un hermano en Cristo en nuestra iglesia que tenía un poquito de problemas de azúcar. Y usaba espejuelos, no voy a decir quién era, usaba espejuelos grandes. Y a veces se te quedaba viendo, pero él estaba dormido, con los ojos abiertos. Tanto que al final uno le preguntaba y él, ajá, sí, sí. No digas quién porque eso, amén. Y yo decía, Señor, ¿cómo uno puede estar dormido con los ojos abiertos? Mire que está a su lado por si acaso, hermano, pendiente. Pero me gusta porque en las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, habla, el que tenga oídos para oír, oiga. Porque hay que tener oídos prestos para escuchar lo más importante que tenemos que escuchar. Pero aquí dice Jesús, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Salió al sembrar. Los temas de los discursos de conferencia de Jesús eran muy particulares. Y estos discursos de Jesús, estas parábolas, eran verdades terrenales para enseñar revelación, verdad espiritual, celestial, para que la gente lo entendiera. De nada te vale utilizar un lenguaje, un léxico, que queda tan alto y tan sublime que nadie entendió, pero se oyó bonito. Se oyó bonito. A mí me gusta Jesús porque hablaba en arroz y habichuela. Y el que me está viendo dice, ¿cómo que arroz y habichuela? Bueno, esa es la comida nuestra en este país, la más que nos gusta. En palabras que todo el mundo podía discernir y entender. Por eso utilizaba parábolas. Demostraciones terrenales para demostrar y enseñar una verdad espiritual. Y dice, les enseñaba por parábolas.
Y dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino. Aleluya. La parábola del sembrador es una de las pocas parábolas, escuche bien, una notita aparte, que se encuentra en los 3 evangelios. Además, pertenece a un grupo más reducido, escuche bien, de parábolas que Jesús explicó a sus discípulos. Cuando uno sale a sembrar, ¿qué sale a sembrar? Mateo 13 dice que salió a sembrar la semilla, que es la palabra del reino. La palabra en Marcos 4, ahí que estamos leyendo, dice que salió a sembrar y aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo. ¿Y qué le pasó? Se la comieron. La otra parte cayó en pedregales porque no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra. Diga, yo soy buena tierra. El hecho de que usted esté aquí dice que usted es buena tierra, gloria a Dios. Y dio fruto, pues brotó, creció y produjo, escuchen esto, al 30, al 60 y al 100 por uno. Al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Qué es lo que salió a sembrar el sembrador? La Biblia declara y dice que fue la semilla. ¿Y qué es la semilla? La palabra de Dios. Pero vamos a hablar un poquito qué es una semilla. Me iba a traer una de un mango que me dieron riquísimo, que ya me lo comí. Pero usted puede ver una semilla y no ve nada más que pues, una semilla. Pero usted no tiene idea de lo que esa semilla va a producir o cuánto fruto va a producir. Así es la palabra del Señor. Usted la habla y usted no tiene idea de lo que va a pasar con esa palabra. Pero usted no puede retener esa palabra. Usted está llamado a expresar esa palabra. Usted está llamado a dar la palabra. Y el fruto y el crecimiento lo va a dar Dios. No toda semilla, todas van a brotar, porque ahí lo dice. Todas germinan, toda semilla germina, pero no toda permanece. ¿Lo está escuchando? No es en vano lo que usted habla, no es en vano lo que usted enseña, no es en vano lo que usted hace. Usted está llamado a llevar la semilla que es la palabra. Mire lo que sigue diciendo, me gusta porque Jesús mismo habla de estos diferentes terrenos donde cayeron las semillas. Representa las maneras diferentes en que las personas reciben y obedecen las enseñanzas. Así que las semillas, dice, cayeron junto al camino, son las que no han alcanzado el terreno mortal donde pueden desarrollarse. Son como las enseñanzas que caen en un corazón que está endurecido. Tienen la palabra, pero no quieren recibirla. No puede decirse otra cosa, sino que el mensaje de Jesús, que era el más poderoso, el más puro, el más maravilloso, no todo el mundo creyó. Unos creyeron y otros no. Pero vamos a seguir con la explicación que nos da el Señor. Gracias, Padre. Dice, entonces, vuelve y repite el Señor. Y voy pausada porque hoy tengo el manto de enseñanza. El que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Por acá, el que tenga oídos para oír. Mire que está a tu lado, que no tenga los ojos abiertos. En pausa. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron, ¿y esta parábola no la entendemos? Y él les dijo, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonado los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas?
verso 14. El sembrador es el que siembra ¿qué? ¿Cuántos sembradores hay acá? Se supone que todos, ¿verdad? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene ¿quién? Yo me quiero detener acá. ¿Cómo podemos evitar que esto pase? Por eso es que no se trata solamente de que acepten a Cristo. Se trata de cuidarlos hasta que esa persona eche raíces. Se trata de discipularlos, se trata de cuidarlos, guardarlos, cubrirlos con oración. Porque hay uno que se llama Satanás que quiere ¿qué? Robar ¿qué? Las semillas, robar la palabra. Si yo fuera a preguntar cuánta gente en 40 años yo me he ganado para el Señor, no hay templos que quepan. O cuánta gente, muchos pastores nos hemos ganado. No están todas en las iglesias. El enemigo se ha robado muchas semillas porque inmediatamente aceptan a Cristo. Algo pasa, algo viene, alguien viene enviado a usted sabe de dónde a tratar de robar esa palabra que se ha puesto. Pero queda de nosotros seguir orando y cuidando esa semilla para que germine y dé bien. Amén. Pero aquí Jesús lo enseña. Viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados también en pedregales, que cuando han oído la palabra, ¿qué dice? Al momento que la reciben con gozo. Es que este mensaje es irresistible. Este mensaje cuando llega a nuestras vidas es algo extraordinario. Pero Dios espera de nosotros no solamente que nos gocemos, sino que obedezcamos y la atesoremos. Por eso, usted recibe una palabra, usted tiene que aprovecharla, cuidarla, guardarla y producir en sí mismo ese fruto que Dios espera de nosotros. Estoy así rapidito. Y dice, gracias Jesús. La reciben con gozo, pero no tienen ¿qué? No tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Ay, ay, ay. Porque cuando viene la tribulación o la persecución, ¿por causa de qué? De esa semilla, por causa de esa palabra, ¿qué dice? Tropiezan y no saben por qué le está pasando. Pero si hay alguien que le diga, mira, se te va a levantar lo que sea, pero usted manténgase firme. Yo voy a estar contigo, yo voy a orar contigo, yo voy a cuidarte. Hermano, Dios está buscando mentores, hombres y mujeres que no quieran un protagonismo, sino que quieran cuidar lo que Dios está haciendo para este tiempo. La cosecha que viene va a haber que cuidarla. La cosecha que viene va a haber que zarandearla para evitar que el diablo los destruya. ¿Usted me está escuchando, hermano? Esto es muy serio. Usted muchas veces, alguien puede pensar que es impertinente, llamando continuamente. Y estás bien, ¿y cómo te va? Y puedo orar por ti. Y la persona dice, bueno, ¿y qué le pasa a este? Estamos cuidando tu alma. Estamos cuidándote. Porque las almas hay que cuidarlas. A la gente hay que cuidarla. Y orar por ellas. Sigue diciendo, aleluya. Son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación, verso 17, o la persecución, por causa de la palabra tropiezan. Y los otros fueron los que fueron sembrados en espinos, los que oyen la palabra, pero ¿qué pasó? Los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero están los otros, estos son los últimos, ¿verdad? Lo de la buena tierra. Buena tierra, levante la mano, diga yo soy buena tierra. Yo sé que yo soy buena tierra y usted también. Mire a su lado y diga qué buena tierra eres. Eso como que no se oye muy bonito, pero es verdad. Hermano, pero usted 2 o 3 días, y haga así para que usted vea que alaba. Santo, gloria a Dios. Ay, santo, seguimos, gloria a Dios. Ay, santo,
Bueno, nosotros, ¿de dónde salimos nosotros? Claro. Sigue diciendo, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, ¿cuánto? 30, 60, 100 por uno. Esos son los que recibieron la palabra con gozo. Pastor, ¿y ahora qué usted nos va a decir? Los diferentes terrenos están explicados aquí. El terreno pedregoso no tiene raíces. El que cae en piedra donde no había mucha tierra brotó pronto. Es como que quieren volar. Espera, no vueles todavía. Porque la tierra no es profunda, pero cuando salió el sol se quemó. Y por cuanto no tenía raíz se secó. Procuremos entonces que serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Aleluya. Y su hoja no cae y todo lo que hace, ¿qué? Esos son los que están plantados junto a corrientes de agua. ¿Cuántos están plantados en la palabra? Plantados en la palabra. ¿Seguimos hablando? Claro que sí. Jesús explicó que los que cuando han oído la palabra enseguida la toman con gozo, pero como no tienen raíz en sí, cuando viene el problema, la tribulación, yo no pensaba que esto era así. O la persecución, enseguida se ofenden. Hay gente que se ofende por todo. Hay gente que se va de la iglesia por una ofensa. No se vaya de la iglesia porque alguien lo ofenda. Y cuando se le presente el diablo y el ataque, ¿qué usted va a hacer? Hermano, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Tienes una hermana aquí petrificada. No me entiende la señal. Edwin, te bendigo, hijo. Aleluya. ¿Qué hacer con los que escuchan la palabra y no tienen raíces? Esta es la circunstancia de los gente nueva que solo se convierten o se emocionan. Pero las muchas situaciones hacen que se aparten. No llegan a hacerse miembros de la iglesia porque no están arraigados en la palabra y se secan. Ojo, hay cosas que debemos entender. Esto es un proceso de crecimiento. No podemos soltarlo hasta que no se desarrollen. Yo le invito a que usted se añada a los equipos de mentoría de nuestros pastores centinelas, de nuestros pastores de la casa, para que usted tenga la tarea hermosa de llevar de la mano a alguien hasta las aguas y después de las aguas ver que dan fruto. ¿Me está escuchando, hermano? La iglesia de Cristo no puede ser emocional, tiene que ser intencional, tiene que ser direccional, tiene que estar enfocada a irte a ser discípulo a las naciones de la tierra. Tantas enseñanzas tergiversadas. Recientemente un gran autor, no voy a decir el nombre, no le voy a dar publicidad, que tantos libros escribió y nos bendijo tanto con su enseñanza, ahora sale y dice que el bautismo no es necesario, que la Santa Cena no hace falta, que no hay que ungir a la gente, que entonces tampoco ir a la iglesia será importante. Porque estamos viviendo un tiempo de apostasía. Apostatar no es que vengan con un crucifijo o vengan con un santo, no. Es denigrar las enseñanzas y dejar de creer en las enseñanzas en las cuales nosotros estamos fundamentados bíblicamente. Y son muchas corrientes en este tiempo. Por eso es tan importante usted mantenerse enfocado en la palabra, tener una vida devocional, leer las escrituras, no se conforme con lo que le damos acá, que esto sea lo que le abre el apetito para cuando usted llegue a la casa, voy a repasar lo que la pastora nos enseñó. Porque hay un poder en la palabra de Dios, es un poder que se manifiesta en nuestra vida para beneficio de ¿quién? Nuestro. Aleluya. Seguimos enseñando, gloria a Dios. El alimento espiritual es necesario. Necesitamos enseñar a la iglesia a amar a Dios sobre todas las cosas. Quisiera que vayamos a Mateo capítulo 7. ¿Qué importancia tiene esto? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Mateo 7:24. A mí me fascina esta palabra. Estos principios que están aquí son tan necesarios para nosotros, porque usted no comenzó esta carrera para perderse. Usted comenzó esta carrera para terminar esta carrera.
Usted comenzó esta carrera para obtener el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Usted comenzó esta carrera para graduarse. Y la graduación no es antes. La graduación es o cuando usted se muera y se va con Cristo, o cuando Cristo venga. Nadie se quiere graduar en la primera. Pero ya sea que vivamos o que muramos, ¿somos de quién? Somos del Señor. Así que corramos de tal manera que obtengamos el premio. Entonces, ¿qué dice? Cualquiera pues que me oye estas palabras, todas estas enseñanzas están en la palabra para que nosotros no nos desviemos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las que, no le oigo, aleluya, le compararé a un hombre que, prudente, que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba ¿cómo? Sobre la roca, sobre la roca, sobre la roca. Cuán importante es mantener nuestras vidas sobre la roca. Ahora, la palabra, la semilla que se sembró entre pedregales no tenía tierra y se quemó. Y usted dirá, pastor, esto como que incongruente. No, porque una cosa es construir sobre la roca y otra cosa es sembrar encima de una piedra. Son dos cosas. Lo voy a repetir. Una cosa es construir en lo sólido sobre la roca y otra cosa es tirar una semilla sobre una tierra, sobre una piedra que no tiene tierra. No va a poder crecer, no va a poder desarrollarse. Son dos cosas. Tenemos que tener corazones sensibles para que la palabra de Dios pueda seguir creciendo y fortaleciéndonos. Pero dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Cómo puede haber tal insensatez de invertir el mismo dinero que se invierte sobre la roca, el mismo edificio, pero para que se arruine? No permitas que tu vida se arruine. Edifica tu casa con seriedad, con fundamento, con firmeza, con oración, con una búsqueda sincera a Dios. Créame, en la palabra hay victoria. 25 años estamos celebrando de nuestra hermana Mary y nuestro hermano Frankie. ¿Por qué? Porque ellos han permanecido sobre la roca. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por eso? Aleluya. Por eso es tan importante que nosotros mantengamos nuestra vida edificada. Mira lo que dice. Edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y dice que cuando terminó Jesús de enseñar esto, la gente le admiraba de su enseñanza, de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad. La iglesia tiene autoridad. A la iglesia le ha sido delegada una palabra de poder, una palabra de autoridad, una palabra que levanta muros, una palabra que hace que el infierno retroceda. Cuando la iglesia habla y habla la palabra, hermano, todo lo que habla tiene poder. Todo lo que tú hablas son semillas. Por eso el sembrador sale a sembrar. Pero cuidado, porque hay semillas que traen bendición y hay semillas que traen maldición. Cuidado cuando usted anima a uno o que desanima a otros. Sonrías, hermano, tan serio soy. Pastora. Pero la palabra de Dios es poderosa. Dice el otro terreno que fueron la semilla que cayó en los espinos. Dice que fueron los afanes de este mundo y el engaño de la riqueza. No hay nada malo con la riqueza, no hay nada malo con el trabajo, no hay nada malo en aspirar las cosas mejores porque Dios las creó para nosotros. Pero lo que no está bien es poner todo eso primero que Dios. ¿Qué dice Mateo 6:33? Vamos a buscarlo mejor. Pero me gusta más porque fíjese, vamos al verso 25. Estamos hablando del poder de la palabra. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Eso no significa que no trabajes. Eso significa que no te afanes. El afán trae enfermedad, el afán trae, sin número de situaciones en tu vida. Pero dice,
No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Wow. ¿No valemos nosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Estás poniendo un ejemplo de algo que es imposible, ¿verdad? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que vamos a comer, o que beberemos, o que vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero verso 33, ¿qué dice? Mas buscad. ¿Cuál debe ser entonces nuestra prioridad? Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas, ¿cuáles estas? ¿Cuáles? La ropa, la comida, la casa, el carro, todo lo demás será ¿qué? Será. Eso está en la palabra, pastora. Eso está ahí, hermano. Dios no te dice que no trabaje, porque hay una versión, un verso muy interesante que a la gente no le gusta mucho, pero dice que el que no trabaje, que no. Ese no le gusta a la gente. O sea, no se trata de no trabajar, de no esforzarse, de no superarse. Se trata de no afanarse, desplazando la prioridad de Dios y poniendo otras cosas primero. Pongamos a Dios primero y todo lo demás Dios lo va a abrir. Los negocios se van a abrir, las empresas se van a abrir, los salarios van a subir, alaba, porque tienes a Dios en primer lugar. Vas a prosperar, vas a echar hacia adelante. Él es nuestra prioridad en todas las cosas. Pero entonces dice que la semilla que cayó entre espinos, los afanes la ahogaron. ¿Cuántas palabras Dios te ha dado? Y muchos afanes la han ahogado. Hoy Dios te dice, no, sé buen terreno, porque viene fruto al 30, al 60 y al 100 para el pueblo que cree. No solo la salvación, no te conformes solo con la salvación, que es maravillosa, pero es que hay mucho más. Hay gente que dice, yo voy a ir al cielo, raspa con un lado de yo, ¿no? Como quien dice, después que yo me salve no hay problema. No. Y todos los demás beneficios y todas las demás bendiciones que Dios tiene para nosotros, ¿quién las va a tomar? Dios quiere que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Dios quiere que tengas salud. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere cosas maravillosas para su iglesia. Dios no solamente quiere bendecirte en lo espiritual. Dios quiere que tengas una vida abundante. Que tengas un matrimonio feliz, que tengas una familia sujeta, que tengas una familia de la cual te puedas sentir orgullosa. Dios quiere que te veas bien. Algunos creyeron, otros están por creer. La bendición te embellece, el corazón alegre, ¿qué hace? No, lo voy a repetir, esa es la palabra de Dios. El corazón alegre hermosea el rostro. Hermosea el rostro. Hay gente que no es tan bonito, algo está pasando. Y la bendición de Dios es que la que enriquece, yo digo eso continuamente. O sea, vivir en la palabra, vivir bajo el amparo del Omnipotente es lo más hermoso, porque Él cuida de mí. Él cuida de ti. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Es que venimos al altar, le entregamos al Señor el hijo, le entregamos al Señor el trabajo, le entregamos al Señor la petición y volvemos y la retomamos cuando nos paramos. Déjese en las manos al Señor, porque Él sabe lo que va a hacer. Sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Algo tiene Dios para su iglesia.
Y esta parábola lo que nos enseña es que debemos cuidar de atesorar la palabra que nos ha entregado. Y que cuando la prediquemos a otros podamos cuidar esa semilla que hemos sembrado. Porque las semillas no se deben desperdiciar. Wow. Grande es el Señor. Grande es el Señor. Aleluya. La grandeza de Dios es lo más maravilloso, hermano. Cuando nosotros podemos entender lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Su palabra es la verdad. Él medicina su palabra toda nuestra vida. Él sana nuestras emociones. Él quita el corazón de piedra y pone un corazón sensible. Deja que el Espíritu Santo te vaya moldeando. A Jeremías le dijo: ve y desciende a la casa del alfarero y te voy a enseñar cosas. ¿Qué cosas? Ya él le había dicho que lo había escogido, que era llamado de él. Pero había que descender. Muchas veces queremos ascender. No, primero hay que descender para poder ascender. Porque el que se humilla, Dios lo exalta. Y el que desciende le está diciendo y reconociendo el señorío de Dios sobre su vida. Y cuando le dice descienda a la casa del alfarero, le está diciendo hay alguien que quiere moldearte. La palabra de Dios no es un martillo, o no es un marrón, perdón. Yo recuerdo predicadores en mi época, cuando yo me convertí, que no fue hace tanto tiempo, que decía: hoy traje el marrón más pesado. Yo no sé cuántos escucharon mensajes así. De gente que decía que traían un marrón. Los marrones destruyen, pero el martillo con el cincel trabaja delicadamente. ¿Tú te acuerdas de esos majones? Hermano, yo quiero que aquí hay gente que se acuerda de esos mensajes. Levante la mano, no me haga sentir tan. Gracias. Gloria a Dios, yo sabía. Así decía, con el orgullo que decían que venía con un marrón, ya yo estaba atribulada. Dios no destruye, Dios edifica, Dios construye. Le dice a Jeremías: desciende a la casa del alfarero y te voy a enseñar algo. Y la vasija dice que en las manos del alfarero se echó a perder y la tiró, la rompió. Enseñándonos que Dios es el que da la forma a nuestra vida si nosotros nos ponemos en las manos del alfarero. Porque si te sales de ahí, Dios no puede poner nada en ti. Pero si estamos en la disposición: Señor, quita de mí lo que está de más y añade lo que falta. Créeme, Dios nos va a bendecir. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Y ya voy concluyendo. Diga: Bueno, hermano, estamos todo el mes, tenemos todo el mes para seguir. Yo quiero que usted de tarea estudie en los 3 evangelios esta parábola tan poderosa. Nosotros somos el buen terreno porque estamos aquí, hemos dado fruto. Pero quiero concluir dándole gracias al Padre por este privilegio de poderla compartir con ustedes. Y en el Salmo 32, Salmo 32. Gracias, Espíritu Santo. Verso 6 en adelante. Dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedes ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Y luego dice el verso 8: te haré entender y te enseñaré. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Perdone lo que dice a continuación, pero eso no lo escribí yo. No seas como el caballo o como el mulo, mi alma alaba a Dios, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hermano, Dios quiere hacernos entender, Dios quiere hacernos, enseñarnos, pero aquí hay alguien que era como un caballo y como un mulo, como una mula creada por Dios, que no quería aprender.
Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Sonríase que Cristo le ama. Se ha quedado usted como espantado. Eso está en la Biblia, hermano. Eso yo lo acabo de leer. El Señor quiere que cedamos y permitamos ser terreno fértil, donde la palabra se ha de sembrar. Va a haber fruto. Hay gente que te pasa por el lado creciendo y tú todavía puedes estar ahí. No todo el mundo crece en la misma manera. Unos a 30, unos a 60, otros a 100, pero todos crecen. Pero todos crecen. Todos estamos llamados a desarrollar, a crecer. Póngase de pie. Hoy solamente le dimos así un poquito. Pero el sembrador sale a sembrar ¿la qué? La poderosa semilla que es la palabra. Cuando nosotros podemos ver que la palabra del Señor es lo que nosotros tenemos que hablar, nos entendemos lo que dice Marcos 16. Gracias, Jesús. Finalmente, verso 14. Se apareció a los 11 discípulos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué dice? Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Pero a pesar de eso, no habían creído que le habían visto resucitado. A pesar de nuestras faltas, a pesar de que nos falta mucho todavía, Él nos ha encomendado a ti y a mí el ministerio de la reconciliación. Les dijo, id por todo el mundo. ¿Y qué dijo? Prediquen el evangelio a toda criatura. Saquen la semilla y comiencen a sembrar la semilla. Y el que creyere, usted no le toca obligarlos a creer, a Dios le toca. El Espíritu Santo es el que da testimonio. El Espíritu Santo es el que convence. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es un humito. El Espíritu Santo no es una nube. No, no, no. Esos son manifestaciones. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Ahora mismo habita en ti y se mueve en ti, pero es una persona y es la tercera persona de la Trinidad. Así nos explica la palabra. Y el Señor dice que todo pecado le es perdonado al hombre, excepto la blasfemia contra la persona del Espíritu Santo. La iglesia tiene que volver a creer que el Espíritu Santo está operando en este tiempo. Que el Espíritu Santo está operando en este tiempo. Y que el Espíritu Santo es poderoso para hacer las cosas que Dios dijo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque Él le dijo a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya. A ustedes les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, viene otro. Usted se imagina el escenario. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo ocupa su lugar en el trono. Inmediatamente desciende otra persona. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Él está aquí ahora. Él se mueve aquí ahora. Él se pasea entre nosotros ahora. Él está aquí para consolarnos, para dirigirnos, para llevarnos a toda verdad. Porque el problema es que esta palabra, fíjense, esta palabra es espíritu y es vida. ¿Quién inspiró a 40 hombres a escribirla? ¿Quién lo inspiró? El Espíritu Santo. Así que ¿quién te va a revelar esta palabra? ¿Quién te va a ayudar a amar esta palabra? ¿Quién te va a ayudar a entender esta palabra? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y yo quiero decirle hoy que no te desanime, que no te desaliente, porque el Espíritu Santo tiene una asignación en la iglesia y es traer consolación, fortaleza, edificación. Y yo siento que aquí hay gente que hoy necesita la oración. Porque llegó a la casa y dijo, yo vengo hoy, yo no sé, yo quiero que oren por mí. Dios está aquí. Somos buen terreno. Usted está aquí, usted no es cualquier terreno, usted es el mejor terreno. Y yo declaro que va a haber fruto de todo lo que usted está recibiendo. No solo hoy, sino los días subsiguientes que vienen.
Y usted sea de los primeros. Hay discipulado, voy al discipulado. Está casado, voy a lo de los matrimonios. Yo voy a ir a todo, porque yo me acuerdo, yo pasaba en todos los llamados, en todos. Cualquiera diría que yo me convertí en todos los cultos. Pero yo quería más del Señor. Y si hay alguien aquí que necesita la oración, yo le invito a pasar. Venga, aquí está el Señor. Aleluya. Oh, Sharabakata la Baba Bashanda. Gracias. Eres asombroso, Dios, por lo que te he visto hacer. Dios es fiel. Dios es fiel. Eres asombroso. Deja que el Espíritu Santo trabaje en ti, Santo. Tú eres buen terreno, tú eres buen terreno. Algo especial hará Dios. Gracias, Espíritu Santo. Eres asombroso, Dios, por lo que te he visto hacer. ¿Cómo no voy a creer? Eres asombroso, Espíritu Santo. y tú sanas por amor. Tus Gracias, milagros puedo ver. Espíritu Santo, gracias. Oh, aleluya. Eres asombroso, Dios. Si necesitas la oración, ven. Eres asombroso, Dios, por lo que te he visto hacer. ¿Cómo no Voy a creer. Eres asombroso, Dios. Los que están a través de la televisión pueden también llamar y con mucho gusto estaremos orando. Es un acto de fe, tomar el teléfono y llamar. Gracias. Gracias. El sembrador salió a sembrar la semilla. Nosotros a veces no nos damos cuenta el poder, la autoridad que Dios nos ha delegado. Nosotros somos esos sembradores. Y cuando tenemos tribulaciones y tenemos lucha y batallas, dejamos de hacer lo que Dios nos llamó a hacer, que fue sembrar. Algo hará Dios. Algo hará Dios. Quiero pedir a todos mis líderes que están acá, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar. Quiero que oren por alguien. Pasen los líderes, por favor. Y nuestros diáconos, pastores, por favor. Vamos a ponernos en el común acuerdo y vamos a declarar que toda carga, que todo lo que está estorbando, en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder. Octubre será el mes de la sangre de Cristo, del poder de la sangre de Cristo. Grandes cosas hará el Señor. Bosharra Masaya. Sorabasha. Pastor Egaldo, ayúdame. ¿Cómo no voy a creer? Borra bashanda la bashaya. Borra baba bashanda. Santo. Lo hay. Shera bakata la bashanda la ba. Borra baba baba. Tiara. Santo, santo, santo. Aquí hay una unción especial. Pendiente, que el Espíritu Santo está aquí. Sembrador salió a sembrar. Roy, ora. Sheka mama soraba. Venimos contra todo espíritu de confusión, toda carga, todo lo que el enemigo ha querido poner para robar la bendición. En el nombre de Jesús declaramos salud, declaramos liberación. Quita toda carga, Señor, quita toda carga en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos vida, declaramos bendición ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Padre, tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. Declaramos la soberanía tuya sobre cada uno de mis hermanos. El sembrador salió a sembrar
sembrar. Y nosotros hoy estamos sembrando esperanza, sembrando vida, sembrando amor en el nombre de Jesús, Padre. Ahora mismo, por el poder de tu palabra, quita toda carga, quita lo que estorba. Eso es, en el nombre de Jesús. Ahí está el poder de Dios. Sherabaka, Aisa. No importa lo que nadie diga, nunca volverá a ti. Ninguna enfermedad, ninguna plaga va a tocar tu morada nunca más. Porque Dios ha puesto un cerco de fuego alrededor de ti, hija. Todo espíritu de temor ahora mismo echado fuera. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Recibe palabra, recibe el poder de Dios, recibe el poder de Dios, recibe la unción de Dios. Recíbelo más, orando los unos por los otros. Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios sobre esa pareja. Los bendigo, los bendigo, los bendigo. Oh, ahí está la unción de Dios, José. Ahí está la unción de Dios, ahí está el poder de Dios. Ahí hay una unción fuerte, poderoso, poderoso. Algo fuerte, fuerte. Hay la unción de Dios sobre ti. Pendiente, 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 pendiente. Esto es real, esto es poderoso, esto es real, esto es poderoso, esto es real, es poderoso, es poderoso, es poderoso. Naya. Shiraba. Pendiente a esta niña. Mira, Nara, cuando Dios escoge a uno y ha puesto sus ojos sobre uno, el infierno lo vio y escuchó cada palabra profética que te han dado. Pero nada te hará tropezar. Nada. Porque estás metida en el hueco de la mano de Dios. Hay la unción de Dios sobre ti. Y esa unción te protege, esa unción te cuida, esa unción te dirige. Ahí está la unción de Dios sobre ti. Oh, Rabashanda, porque cordón de 3 dobleces nadie lo va a poder romper. Y lo que Dios ha puesto una triple unción sobre tu vida, hija. Vos acaba, porque será no un eco, una voz para este tiempo. Abba, Sherama, Kaba, Sheraba. Ay, 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 ay. Adore, 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 adore. Poderoso, poderoso, poderoso. Si usted lo adora, Él está ahí. El poder de Dios está ahí. Hay la unción de Dios, hay la unción de Dios. Levante esa manita, adore la gloria de Dios. Que ahora le toca a Él, le toca a Él, le toca a Él, le toca a Él. El Señor está revistiéndote, dando un manto doble. Hay la unción de Dios. Recíbelo, mar. Recíbelo, recíbelo. Rama Shiramanda. Como no voy a creer. ¡Oh! Asombroso Dios, tú sabes por amor, tus milagros puedo ver. Como no voy a creer. No importa lo que venga al país, escuche bien. Dios va a guardar a los suyos. Te dije que Dios va a guardar a los suyos. La iglesia atenta ha afinado su oído. Hay un sonido de victoria para la iglesia, pero para el mundo hay calamidad.
Ay, ay, ay. Ay, Señor, ten misericordia. Dios es bueno. No se turbe vuestro corazón con nada, ni que vea ni que escuche. Manténgase firme. Nuestra confianza está puesta en el Señor. Aleluya, gracias, Señor. Y mantén esa semilla, sigue sembrando palabra, esperanza, amor, fe. Los matrimonios más unidos que nunca, orando en unidad. Porque para este tiempo Dios nos escogió, hermano, para este tiempo. Bueno, Fuente, ¿y qué fue eso? Eso... Bebe, 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 bebe. Esa es la de Julio, ¿verdad? Te voy a decir una cosa. Dios los unió a ustedes, no tengas duda de eso. Y yo lo llevo a él acelerado, dice el Señor, pero a ti te llevo también. Abba, Shanda. Porque pongo un manto profético sobre ti. Abba, Soconda, Lava, Sherama. Ponle el manto por la cabeza a esa muchacha. Ay, santo, ay, santo, ay, santo. Eso fue lo que le impartiste. Porque quiero que sepas. ¡Basta, calla! Que te nombro profeta. ¡Oh, alaba la gloria de Dios! Adora, Dios levanta a los profetas, Saba, Alaba y Shakaba. A partir del día de hoy le llamarán la profeta Maritere. Porque lo que tú honras, lo que tú reconoces, te bendice, te llega. Mire, saque tiempo y adore ahora que hay un... Nueva fuerza, nueva fuerza, nueva fuerza, nueva fuerza. Vamos, 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 vamos. Asalaba, Shandalaba, Kaya. Hernán y Damari, ustedes se dedicaron a sembrar en la calle de ustedes a todos sus vecinos. Sembraron la semilla. Alguna cayó en piedra, otros el afán, pero otra germinó al 100. Ahí tienen el fruto. Fueron ellos quienes se ganaron a ellos. Ja. Oh, yo usted adoro, yo usted adoro, yo usted adoro, yo usted adoro. Aquí está el poder del Espíritu Santo. Ay, ay, ay. Asombroso Dios, asombroso Dios, con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a ver? Voy a contar hasta 3. Y hay una promoción en tu nivel de espiritualidad. Si antes escuchabas cosas, vas a escuchar más. Si antes veías, vas a ver. Si antes se te revelaban cosas, van a ser mayor la revelación. Y esa persona, yo voy a contar hasta 3, va a correr al altar. 1, 2. Y si ustedes que están aquí van a también dar un paso, porque esto es por fe, esto es por fe. 2. Yo te mostraba, tú tenías visiones, tú tenías revelaciones. De pequeño dijeron que ibas a ser profeta y te decían tantas cosas que te revelaban.
pelee, porque tiene un manto apostólico sobre tu casa, tu familia, y eso no se le olvidó a Dios. Acaba. Vamos, usted acaba de pasar, usted acaba de aceptar ese nivel de gloria. Hay un nuevo nivel, hay una promoción del Espíritu, hay una promoción del Espíritu, hay una promoción del Espíritu. Recíbelo, recíbelo. Ante cosas que no podías hacer, las vas a lograr. Lo que no se te era revelado, se te va a revelar. La autoridad la tienes en el nombre de Jesús. Lo que declares será hecho en el nombre de Jesús. Recíbelo, recíbelo. ¡Vamos! Te asombrará, Paniagua y Olga, te asombrará con el crecimiento, con lo que viene. Yo los tengo porque dijiste, Señor, dame lo vil y menospreciado, lo que nadie quiere. ¡Ah! Gracias. Señor, gracias. Los recibimos en acción de gracia. Tu oración cambiará. Tu intimidad con Dios acaba de pasar a otro nivel. Escucha bien, Josué nunca pudo subir arriba. Siempre estaba un poquito más abajo que Moisés, pero siempre sirviendo a Moisés. Pero un día Dios le dijo, llegó tu hora, Josué. Y la relación que tenía Josué con Dios era íntima, personal. Y hoy yo declaro en el nombre de Jesús que todos tienen una relación especial a partir de hoy. Así me lo mostró el Señor. Gracias, Jesús. Te vas a reír en la presencia de Dios. Te vas a reír en la presencia de Dios. Te vas a gozar. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento acaba de venir sobre tu vida. Te llena de paz y de gozo el Señor. Gracias, Jesús. Dele gracias al Señor. Dele gracias. Yo no sé usted, pero yo lo recibí. Aleluya, gracias, dele gracias, dele gracias, dele gracias al Señor. Wow. Porque ay, salama, sheka baba. Ay, rema. Hijo, ven. Pastor, venga. Pastor está llorando. ¿Qué tú tienes que decirle a Victoria? Yo sé que eso lo tiene que decir. Un anciano de la iglesia. Santo, santo eres mi Dios. Oh Jehová, tú eres grande, Padre Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te alaba, Jesús. Santo, Padre, que no sea yo, Padre. Oh, mi Dios. Gloria a tu nombre. Hijo, hay un nombramiento para ti en esta casa. Esto se viene, por decirlo así, cocinando. Y a su debido tiempo
esta casa va a escuchar cuál es tu nombramiento. A su debido tiempo, esta casa completamente va a escuchar cuál es tu nombramiento en esta casa. Te bendigo en el nombre de Jesús. A ti y a tu familia y a tu esposa los bendigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ay, Jehová. Ay, Jehová. Dios te bendiga. Santo. Su lealtad y su fidelidad tienen recompensa. Poshaka, bashaka. Levanta tus manos y glorifica al Señor. Grandes cosas vienen para ti, pueblo. Somos testigos, somos ese remanente que Dios ha preparado para este tiempo. ¡Gloria a Dios! Este domingo no se quede nadie, que esto pique y se extiende, ¿sabe? Tenemos una sorpresa hermosa el domingo. Estaremos acá en la casa. Agradecemos al Dios Todopoderoso su presencia. Y el sembrador, ¿qué vamos a hacer cuando salgamos? Lleva la palabra, lleva la palabra, lleva la palabra, lleva la palabra. Hay recompensa, hay recompensa. Los amo, los bendigo. Vayan con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice: ¿cómo no voy a creer